continuando con las sesiones correspondientes a este diplomado, estamos en la parte de funciones y específicamente en la parte de funciones de fechas. Vamos a verlo en este caso. Y vemos que las funciones de fecha es una de las 14 categorías de funciones que tiene Excel. Anteriormente estuvimos viendo funciones matemáticas y veíamos que tiene 74 funciones. Las funciones de fecha y hora, nosotros vamos a ver lo que es la función de año, mes, día, el día de la semana, hoy y ahora. Bien, pero las funciones en sí de fecha y hora son 24 funciones. Y como les dije anteriormente, nosotros vamos a tratar en esta oportunidad 6 de ellas, que son las que más se adecúan a los cálculos de tipo, digamos, comercial, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros queremos hacer el cálculo de cuántos años tiene una persona de servicio, pues entonces hacemos una operación con la fecha actual versus la fecha de ingreso al trabajo. Entonces obtendremos cuántos años tiene. Si queremos de repente ver cuándo o qué día vencerá una letra o un pago que tenemos que hacer a partir de una fecha de la operación que se hizo, pues entonces en base a la diferencia de esas dos fechas podemos saber qué día es que y qué fecha, lógicamente también, se vencerá ese pago o ese documento. Entonces la primera función es la función de año, y hay que tener en cuenta que para este caso de las hojas de cálculo, Excel o Microsoft Excel considera que su rango de fechas que tiene es de el 1 de enero de 1900 hasta el 31 de diciembre del año 1999. Y a cada una de esas fechas y días pues le pone un valor. Por ejemplo, el 1 de enero de 1900 es el valor 1. Y el 1 de enero del año 2008 es el valor 39.448. Pero sin embargo, a nosotros, en base a los formatos que existen de fechas y a la forma como es que el Excel maneja los formatos en las fechas de acuerdo a los datos que nosotros ingresamos en una celda, nosotros lo visualizamos como día, mes, año. En algunos casos lo van a visualizar como el día, mes, año. En otros casos lo van a visualizar la fecha como día, mes, año. En otro caso, primero visualizarán el año, después el mes y después el día. En algunos casos visualizarán solamente dos cifras del año. En otros casos visualizarán los cuatro dígitos del año. Eso depende de cómo se haya configurado, cómo se haya hecho la configuración regional del Excel en cada una de sus computadoras. Bueno, entonces el año les decía que nos va a devolver el año correspondiente a una fecha. Bien, y como les había comentado también, pues los años son entre 1900 y 1999. La sintaxis es año, paréntesis y el número de serie. El número de serie es una fecha, o el número de serie es el valor, un valor que nosotros escribimos como una fecha, o es el valor que se encuentra en una celda y nosotros podemos escribir ahí la celda, y de ahí tomará el valor. El número de serie es obligatorio, si no la función no
no hace o no calculará nada. La función mes. La función mes pues nos va a devolver un número entre 1 y 12 que corresponden a los meses del año. El mes 1 será enero, el mes 7 será julio, el mes 10 será octubre y el mes 12 será diciembre, etc. No puede devolvernos un valor 0, ni un valor 13, ni un valor 40, etc. Nos devolverá un valor entre 1 y 12 siempre y cuando la fecha que nosotros estemos usando para esta función esté adecuadamente escrita. La sintaxis es mes, el número de serie. El número de serie es obligatorio y ya como lo habíamos mencionado anteriormente, pues las fechas van entre 1 de enero de 1900 hasta el 31 de diciembre de 1999. El día. El día, esta función nos va a devolver un día entre 1 y 31. La sintaxis es día, número de serie. Número de serie nuevamente es una fecha, es el valor de una celda, es el resultado de una función, etc. El argumento es obligatorio. El día de la semana, día zen, nos va a devolver un día que nos va a indicar el nombre del día básicamente, ¿no? Por defecto, si es que no se escribe nada, entonces en el argumento tipo, esta función tiene dos argumentos. Día zen tiene como primer argumento el número de serie, que es obligatorio, o sea, la fecha, la referencia a una celda, resultado de una función, etc. Y el tipo en la pantalla vean que está encerrado entre corchetes, o sea, esto quiere decir que es un argumento opcional. Si no se usa, Excel considera que el primer día de la semana es el día domingo. Pero si nosotros en tipo ponemos 2, entonces considerará que el primer día de la semana es el día lunes y el segundo y el último día es el día domingo, el número 7, entre 1 y 7. Nosotros normalmente usamos el 2, por eso es de que debemos de ponerlo en tipo. Hoy es una función que nos va a devolver la fecha actual. Nosotros escribimos en estos momentos hoy y pues nos va a devolver como fecha 22 de septiembre del año. El número y la función hoy, en el momento que la escribimos en la celda, recuerden que Excel automáticamente asigna el tipo de formato dependiendo del valor que está almacenado en una celda. Si nosotros en una celda escribimos hola Piura, entonces pues el formato que le aplicará será un formato texto. Si nosotros escribimos 13 de enero de 2017, entonces el formato será fecha. Si nosotros escribimos 1500, el formato será número, etc. Bien, entonces cuando nosotros escribimos ahí la función hoy, pues lo que nos va a mostrar es la fecha de hoy. La función no tiene argumentos, simplemente es la función hoy, abre paréntesis, cierra paréntesis. La función ahora, la diferencia con hoy es que nos devuelve la fecha actual y la hora actual, hora y minuto actual. Si son las 10 de la mañana del día 15 de octubre del año 2017, entonces, y en ese momento escribimos en el Excel
igual a hora paréntesis paréntesis, entonces nos mostrará dijimos el 15 de octubre del año 2017, 10, 2.00. Esta función también no tiene argumentos. Y en el momento que se escribe, el Excel le asigna a esa celda el formato de fecha y hora. Bien, vamos a pasar a hacer el desarrollo de cada una de estas funciones ya en un libro de Excel en donde vamos a poder ver los ejemplos correspondientes y el uso de las funciones. El desarrollo de las funciones fecha que hemos visto en la exposición lo estamos haciendo en un libro en donde he repartido en dos hojas diferentes. En la primera, la función de año, mes y día. En la segunda, el día de la semana, hoy y ahora. Y en la tercera, en donde pues haremos de repente algunos ejemplos sobre cómo se pueden hacer operaciones con fecha. En la primera hoja, la función año, mes y día, ya he puesto algunos valores, una fecha corta que tiene día, mes, año y el año en 4 dígitos, la fecha larga que tiene también día, mes, año, pero además el día nos da el nombre del día y nos da también el nombre del mes. Después tenemos también otro formato que es fecha corta pero con guión y que solamente tiene 2 dígitos en el año. Una fecha corta año, mes, día, el año con 4 dígitos. Y una fecha que tiene el día, el mes, el año, la hora y minutos, que también se conoce como una fecha larga. Entonces, para mostrar cómo es que se usa la función año, lo vamos a hacer acá con cada una de las fechas. Entonces, escribimos año y el número de serie, decimos clic aquí y nos dice que el año es 2017. Luego escribimos año, clic en la segunda fecha y nos dice 2017, año, clic en la tercera fecha en donde está el año con 2 dígitos y nos devuelve 2017. Luego en la fecha corta pero en el formato año, mes, día, luego es el mes. Bien, entonces ahora el día es la función día de la primera fecha 12, el día de la segunda, la tercera, día. Día de la cuarta fecha,
y el día de la quinta fecha. Bien, lo que he querido ver en este caso es que no importa el formato de fecha que tenga la celda, bien, pero siempre nos va a devolver el año, el mes o el día, depende de la función que estemos usando. Vamos a cambiar, por ejemplo, aquí, vamos a cambiarle el mes a 10. Entonces acá en mes para la primera fecha ya varió a 10. Si a la primera fecha le cambiamos también el día y le ponemos 23 de octubre, entonces acá cambió. Si por ejemplo en esta fecha en lugar de 2017 es 2018, entonces cambió aquí el año, que era el año de la cuarta fecha de esta. Bien, entonces de esa manera es que trabajan las funciones año y las funciones mes y función día. Vamos a ver los casos de las funciones de día de la semana. Bien, para ver el ejemplo vamos a hacer la misma modalidad y vamos a trabajar en el caso de día de semana solamente con la fecha corta que tenemos acá, o sí, la fecha corta que tenemos en la primera y en la segunda. Entonces habíamos dicho que día de la semana es día sen, el número de serie es obligatorio, entonces le vamos a decir que es este. Luego el tipo es opcional, no lo vamos a poner en este caso y escribimos paréntesis y enter. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que es 3. ¿Por qué? Habíamos dicho que si no ponemos el tipo de día de la semana, entonces la semana, el Excel estará comenzando la semana en el día domingo. Entonces domingo es el 1, lunes es el 2 y martes es el 3. Recuerden que esta fecha es igual a esta en diferente formato. Entonces estamos hablando de el mismo día martes. Entonces vamos a hacerlo acá. Si ahora decimos que ya no sea esta fecha, sino que sea esta, igual nos dice que es 3. Bien, ahora vamos a dejarlo y vamos a hacer acá día sen de esta fecha, pero le vamos a decir que comienza en 2. Vean que como la función considera el tipo, cuando nosotros hemos escrito la coma, estamos diciendo al Excel que vamos a poner un segundo argumento que es el tipo. Y nos está mostrando los diferentes tipos que afecta en este caso. Nosotros vamos a usar el 2 porque el 2 nos dice que el número va, el día lunes es el 1 al 7 que es el domingo. Entonces escogemos este, hacemos clic.
y damos enter. Perdón, hay un... Ya. Entonces, después de la coma, debemos de escribir el 2. Bien, entonces, al escribirle 2, le estamos diciendo que considere el día lunes como día 1, el día martes como día 2. Entonces, como la fecha del día de un día martes, entonces nos dice que el día de la semana de esa fecha es martes o 2. Bien, lo mismo ocurrirá con el resto de fechas. La única característica aquí importante es el segundo argumento. ¿Lo ponemos o no lo ponemos? Si no lo ponemos, el día de la semana comienza el lunes, el domingo, perdón. Y si es que lo ponemos y ponemos el número 2, quiere decir que le estamos diciendo que el número de la semana comenzará en día lunes, que es como normalmente nosotros trabajamos. Ahora la función hoy. La función hoy es un solo, no lleva argumentos, entonces lo único que tenemos que hacer es hoy y cerramos. Y esa es la fecha. Y la función ahora tampoco lleva argumento y entonces es ahora. Cerramos y vean que el formato cambia. El formato cambia a una fecha larga. Esto es una fecha corta, que es la misma fecha de acá, a diferencia de que en estos momentos nos dice que son las 6:50 de la mañana del día 22 de septiembre del año 2018. Operaciones entre fechas. Como les comentaba anteriormente, las operaciones son diversas. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí una columna en donde ponemos la fecha de ingreso. La fecha de ingreso. Y en este caso ponemos la fecha de hoy día. Perdón, aquí escribimos el valor hoy. Bien, entonces en este caso nosotros tenemos como fecha de ingreso de un trabajador, por ejemplo, el 12 de febrero de 2001. Y otro trabajador que tenemos, por decirles, el 4 de diciembre del 2015. Bien, en este caso, solo para el ejemplo, vamos a cada uno a escribirle la función hoy. Bien, hoy y hoy. Y en esta parte de acá, lo que necesitamos es calcular año de servicio. Año servicio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Normalmente tenemos que restar la fecha de hoy menos la fecha en que ingresó. Entonces,
escribiríamos aquí. No vamos a escribir la función directamente hoy, sino que a hoy le vamos a extraer, para poder obtener la cantidad de años de servicio, años, así en términos generales, lo que necesitamos es el año de hoy menos el año cuando ingresó. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos la función año. ¿De quién? De esta fecha. Recuerden que año solo tiene un argumento, entonces aquí no podemos hacer la operación, sino que cerramos y le decimos eso, el año de hoy, réstalo de el año de la fecha de ingreso. Y vemos que como resultado nos dice que son 17 años. Si la misma fórmula la ponemos acá, ahora nos dice que entre el 2015 y 2018 han transcurrido 3 años. Bien. Eso sería una forma. Si nosotros hacemos ahora una simple resta entre esto, año, y esto, entonces nos dice que son 6.411 días. Entonces, esa es la razón por la cual las funciones que les había mostrado en las diapositivas, hay otras funciones que ahora tomarán eso y esa cantidad la pueden convertir a meses, a días, a años, etcétera. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si comentábamos anteriormente que en el caso de viáticos, por ejemplo, una persona, a ver, vamos a escribir aquí, sale el 20 de agosto del 2018 y retorna el 20 de septiembre del 2018. Días sería esto menos esto. Y nos dice que han transcurrido 31 días. Si en lugar de retorna el 20, decimos que retornó el 22, entonces ahora transcurrieron 33 días. Bien, entonces estos son los cálculos básicos. Podemos usar las fechas, definitivamente las fechas y las horas las vamos a usar en cálculos de, por ejemplo, de horas extras, cálculos de asistencia al trabajo, cálculos de rendimiento por horas, etcétera. Ya en la parte de ejercicios que vamos a desarrollar, ahí vamos a desarrollar unos ejercicios puntuales y más completos sobre el uso de las funciones de fechas.